Entonces, siguiendo ya con lo que estamos viendo, veíamos que entonces si se cumplía esto, ¿no? De la intersección, y si eso es igual a la probabilidad de ambos, podemos decir que son dependientes o independientes, pero como en este caso no son iguales, como no son iguales, pues ya sabemos que son dependientes, ¿no? Recuerden que solamente se trata de dependientes cuando estos son iguales, ¿no? Cuando estos son iguales son independientes. Y esos serían ya los ejercicios que teníamos planteados por responder. No sé si tienen alguna consulta de algo, de lo que hemos visto o de lo que va a entrar a su examen. ¿Tienen alguna consulta? A ver, a modo de un poco de poner más o menos, ver cuánto nos faltaría. Eh, a ver, un momento, mientras va cargando. Es esto, ¿no? Esto, no sé si ven ahora lo que estoy compartiendo de Classroom, perdón. En sí les entraría esto, ¿no? A su parcial sería técnicas de conteo, que ya hemos visto, ¿no? Todas las técnicas de conteo, tenemos hasta el formulario. Teoría de conjuntos, ¿no? Las teorías de conjuntos, ¿no? Que hay. Teoría de probabilidades, ¿no? Las probabilidades, los eventos, los axiomas, la relación entre la teoría de conjunto y probabilidades, ¿no? Las probabilidades, conceptos clave y la historia, no creo que entre algo de historia, la verdad. Por lo general, el licenciado les hace preguntas más, más de resolver ejercicios. Y algo que deberían tomar en cuenta es que el licenciado por lo general también toma en cuenta bueno, al menos cuando era presencial tomaba en cuenta el desarrollo. El desarrollo entonces también les puede servir, digamos, que estén cerca de lo que les está pidiendo en sí. No sé si tienen alguna consulta de alguna de estas partes de los temas. ¿Tienen alguna consulta? Por lo general, por ejemplo, teoría de conjuntos en sí, así, un ejercicio que sea pura teoría de conjuntos no va a entrar porque en sí teoría de conjuntos han visto para poder hallar probabilidades, ¿no? Por ejemplo, en esta parte la han debido ver en relación entre teoría de conjuntos y probabilidades, ¿no? Porque todo lo que hemos visto acá en teoría de conjuntos lo podemos llevar a cabo con probabilidades, ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos un universo, aquí directamente el universo era igual a 1, ¿no? Porque la probabilidad máxima que podemos tener es 100%, ¿no? Entonces, no sé si quieren ver algo en específico por ejemplo, a modo de repaso, podemos ver esto, ¿no? Primero, esto era como, si quieren, en vez de repaso, vamos a llamar el formulario, ¿no? En vez de, esto les puede servir incluso para, ¿no? Un formulario de técnicas de conteo, ¿no? Ustedes ya para que se ubiquen, ¿no? Sí, no sé, bueno, con respecto, no sé la verdad con respecto a mis compañeros, pero a mí me gustaría repasar más lo que es la probabilidad condicional. Claro, a ver, vamos un momento. Ya, la probabilidad condicional, ok. A ver, bueno, de la probabilidad condicional solo tienen que saber esto, ¿no? Hay dos sucesos A y B. Podemos calcular la probabilidad condicional del suceso A dado que ha ocurrido B y se representa por esto, ¿no? Probabilidad de A dado B, ¿no? Entonces, por lo general, lo que tienen que hacer en esta parte es primero, en la parte de arriba, ver si tienen alguna intersección, ¿no? Si tienen una intersección, eso va a ir en la parte de arriba y lo dividen entre la probabilidad del segundo que está, el total, ¿no? Pero, a ver, si quieren, buscaremos algunos ejercicios, ¿no? Del libro del licenciado, que es el Walpole, el que está viendo. Si quieren, ahí lo podemos ver también para ver cómo lo explica, pero por lo general es como, lo que yo hago es un resumen de esos textos. A ver, ahora sí, ¿ven el PDF? Bueno, ahora está en blanco porque estoy en un hoja en blanco. Ya, si quieren lo vemos más acá. Por acá debe estar el contenido. Por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos en probabilidades, probabilidad de un evento, probabilidad condicional, ¿no? Eso está en la página 62, ¿no? Entonces, creo que se me está lenteando la... Vale.
Ahora sí, está en la página 62. ¿No? Aquí está, la propiedad condicional, la independencia y la regla del producto, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo que les decía, ¿no? La probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ha ocurrido algún evento A se llama probabilidad condicional, se denota de esta forma, ¿no? Probabilidad de B dado A, ¿no? Y esto por lo general, la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A es lo mismo, así generalmente lo leen. O directamente, como les decía, la probabilidad de B dado A, ¿no? Les dice más o menos esto, ¿no? Ya hemos visto esa parte. Aquí lo que les decía, ¿no? Va a ser la intersección dividida entre la probabilidad total del evento que está dado. Ahora, a ver, si te sirve a modo de repaso, podemos ver este. Este yo lo veo un buen... A ver, por ejemplo acá, ¿no? Es que no lo veo bien, ahora sí. Nos dice, ¿no? Un ejemplo más, supongo que tiene un espacio muestral constituido por la población de adultos de una pequeña ciudad, ¿no? Que cumple con los requisitos para obtener un título universitario. Debemos clasificarlos de acuerdo con su género y su situación laboral, ¿no? Entonces tenemos esta tabla, ¿no? De que sea hombre, esto es como si hubiésemos hecho la prioridad total, ¿ya? O sea, en sí, pero en sí también lo podemos hacer de esta forma, ¿no? De que sea hombre, de los hombres hay 460 empleados y 40 desempleados. En total tenemos 500 hombres, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho, pero yo lo he hecho ya con probabilidades, ¿no? De mujer tenemos 140 mujeres empleadas y 260 desempleadas, ¿no? En total tenemos 400 mujeres, ¿no? Te dice, se seleccionará al azar uno de estos individuos, a uno de estos individuos para que se realice un viaje a través del país con el fin de promover las ventajas de establecer industrias nuevas a la ciudad, ¿no? Nos interesamos en los eventos siguientes. Dice primero M, se elige un nombre, ¿no? Y E se elige el elegido tiene empleo. Si M se elige un nombre, entonces va a ser, recuerden, ¿no? Que era casos a favor entre casos totales, ¿no? Entonces, de que sea hombre, directamente va a ser el total de hombres, ¿no? Entonces va a ser 500 dividido entre 900, ¿no? Esa va a ser la probabilidad de que sea hombre. Luego dice el elegido tiene empleo. Entonces, si vemos los empleados, los sumamos, nos daba 600, ¿no? El elegido tiene empleo, entonces 600 entre 900, ¿no? Eso sería, ¿no? Luego te dice, al utilizar espacio muestral reducido E, encontramos que, ahora aquí, ¿no? Tenemos la probabilidad de M dado E, ¿no? Entonces, sabemos que el que está dado va a ir siempre abajo, ¿no? Entonces va a ser, bueno, en este caso lo he hecho con números, pero también lo podemos hacer con probabilidades, pero también es aceptado esto, ¿no? En la dado E, ¿no? Entonces recuerden que el dado E siempre va a estar abajo, ¿no? El que ya tenemos seguro, entonces que sea empleado es 600. La probabilidad de M que sea hombre, ya sabemos que vemos los hombres que están empleados, que son 460. Y esa sería su forma de cálculo, ¿no? Y en sí es eso, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algún tipo de ejercicio. Vamos a ver. Debe estar más o menos por acá abajo. Aquí. Estos ya son de... A ver, no sé, para ir practicando, digamos. Digamos. O directamente para no estar adecuándolo al texto, lo voy a hacer una copia. Ya, entonces vamos al Word, ¿no? Eh, ahora sí. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de que es independiente. Ah, nos faltó uno, ¿no? O este es... Ah, no. Sí. Claro, este es de Teorema de Bayes, que no lo he visto porque como no va a entrar al parcial, lo veremos el día jueves cuando pasemos. Pero este es en sí el Teorema de Bayes, que no lo hemos visto hoy. Ya, ahora sí. Lo recortamos. Ya, teníamos este ejercicio, ¿no? El 2.76. Ya, ahora sí. Ya, nos dice esto, ¿no? En un experimento para estudiar la relación que existe entre el hábito de fumar y la hipertensión arterial se reúnen los siguientes datos, ¿no? Para los individuos. Primero dice, para los 180 individuos, ¿no? Bueno, en este caso primero está analizando la relación de estudiar o no estudiar, ¿no? No, perdón, hábito y la hipertensión, ¿no? Eso, esa parte.
no tenemos esta tabla, ¿no? Donde dice las letras H, E y HS de la tabla representan la hipertensión y sin hipertensión, ¿no? Respectivamente, si se selecciona uno de los individuos al azar, calcula la probabilidad de que la persona, ¿no? Entonces, ahora sí, nos dice, estos son los que tienen hipertensión, que son todos estos, ¿no? Y los que son sin hipertensión son estos, ¿no? Entonces hay no fumadores, fumadores moderados y fumadores empedernidos, ¿no? Entonces, si quieren ponerse directamente, o sea, lo puedes hacer como lo hemos hecho acá, con los porcentajes o directamente con los valores, ¿no? Entonces te dice, si se selecciona al azar uno de los individuos, calcula la probabilidad de que la persona sufra hipertensión, dado que es una fumadora empedernida, ¿no? Entonces lo anotamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, aquí lo bueno es que ya nos dice dado que, ¿no? Entonces ya sabemos cuál va a ser. Bueno, directamente con esto, ¿no? Primero es la probabilidad de que sufra hipertensión, ¿no? Si quieren ponemos H, como lo denomina el texto, dado que es una fumadora empedernida, ¿no? Entonces, fumadora empedernida lo voy a llamar FE, digamos, ¿no? Entonces recuerden, en la parte de arriba tiene que ir la intersección, ¿no? Entonces la intersección de H y FE son 30. Bueno, podemos hacer también con números. Y en la parte de abajo van a ir los fumadores empedernidos. ¿Cuántos fumadores empedernidos hay en total? Entonces habría 49, ¿no? 49, ¿no? Y eso ya nos va a dar 30 dividido entre 49, nos va a dar 0,6021. 61, perdón, 22. ¿No? Entonces esa sería la probabilidad de una condicional, ¿no? De la A, que no la he anotado. Vamos a ponerle A directamente, ¿no? Ahora sí. Ahora nos quedaría de la B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no fume, dado que no padece hipertensión, ¿no? Entonces, si lo vemos, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Perdón. No fume, le voy a poner NF, ¿ya? Directamente, dado que no padece hipertensión, es decir, sin hipertensión, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Buscamos la intersección de ambos, que en este caso vamos a hacerlo un poco más separado para que no nos esté, ahora sí. Y le aumentaremos su fuente porque no se ve muy bien. ¿No? Entonces vemos la intersección de que no fume y que no tenga, sin hipertensión. No fume y sin hipertensión son 48, ¿no? Dividido entre los que estén sin hipertensión, ¿no? Entonces tendrían que sumar todo esto. Entonces, para no estar haciéndolo 48 más 26 más 19, eso me da 93. Entonces sería 48 dividido entre 93, ¿no? Entonces dividido entre lo anterior. Eso me da 0,5161, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de condicionales, ¿ya? Entonces, como pueden ver, pueden hacerlo tanto como si les da directamente las propiedades de las intersecciones o las probabilidades, o directamente, si les da con datos, también se puede hacer directamente, ¿ya? No va a cambiar mucho. O sea, por ejemplo, esto habría que hacer, como son 180 individuos, habría que hacer, por ejemplo, para los que tienen hipertensión y no son fumadores, directamente 21 entre 180, eso me da 0,1167, eso tendría que estar acá, y así sucesivamente tendría que ser con todos, pero la ventaja es que puedan hacerlo directamente. No sé si eso aclara un poco tu duda, Fernando. Ah, sí, Oxy. Ya he entendido. Sí, a ver, si quieres uno más para ir practicando uno. Generalmente los últimos son los más largos, entonces vamos a ver uno de estos. Digamos el 2.89, ¿no? A ver, vamos al Word. A ver, haremos contigo, si no, Fernando. 2.89 sería, uy, perdón. Listo. Uy, ¿cómo se fue? Debe estar aquí. Ahora sí. No, entonces nos dice esto, ¿no? Una ciudad tiene dos carros de bomberos que operan de forma independiente.
La probabilidad de que un carro específico esté disponible cuando se le necesita es 0,96. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno esté disponible cuando lo necesite? ¿Y cuál es la probabilidad de que un carro de bomberos esté disponible cuando se le necesite, ¿no? A ver. Tiene dos carros de bomberos que operan de forma independiente. La probabilidad de que un carro específico esté disponible cuando se necesite. Ah, ya. Uy, esto es otro tipo, ¿ya? Pero lo vamos a ver si quieren. En sí te dice esto, ¿no? La probabilidad de que un carro, esté disponible cuando se le necesite, ¿no? Si que lo ponemos disponible directamente, es 0,96, ¿no? Les dice ese dato, ¿no? ¿Cuál es? 0,96. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno esté disponible cuando se le necesite? ¿Ya? Entonces, si que lo anotamos como para el ejemplo A. La probabilidad de que ninguno esté disponible cuando se le necesite, ¿ya? Esto es más que todo, que no les explica muy bien, es lo del producto, ¿ya? Que está por acá. Es esto en sí, es la... no, esto no. Esto en sí es esto, ¿no? La regla del producto, la regla multiplicativa, que es lo mismo que hemos visto en teorema de conjuntos. Digo, en teorema de técnicas de conteo. ¿Ya? Si en un experimento pueden ocurrir los elementos A y B, entonces vemos esto, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de multiplicaciones. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos esté disponible? Entonces, como son independientes, quiere decir que no hay intersección en ambos, ¿no? Entonces, simplemente te dice la probabilidad de que ninguno de los dos esté disponible, ¿no? Entonces, sí que lo andamos con palabras, porque esto lo van a ver más que todo en el siguiente tema. Ninguno de los dos, ¿no? Les dice cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos. Si esta era la probabilidad de que esté disponible, la probabilidad de que no esté disponible, eso va a ser igual al complemento, ¿no? Entonces, de que no esté disponible es 0,4. Pero como en este caso son dos carros de bomberos, entonces habría que hacer, esto es como decir, esta es la probabilidad de que el primer carro no esté disponible y esta va a ser la probabilidad de que el segundo carro no esté disponible. Entonces eso lo calculan, 0,04 por 0,04, y eso nos da 0,0016, ¿no? Esta sería la probabilidad de que ninguno de los dos esté disponible. ¿Por qué? Porque esto nos dice del primer carro y esto del segundo carro, ¿no? Es como que lo estamos describiendo con números, digamos. Como dice que ninguno de los dos está disponible, entonces esto va a hacer que ninguno de los dos, que el primero no esté disponible y que el segundo no esté disponible. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer para el B. ¿Cuál es la probabilidad de que un carro de bomberos esté disponible cuando se le necesita, ¿no? Entonces, si quieren, lo vemos. ¿Cuál es la probabilidad de que un carro esté disponible, ¿no? Entonces, solamente nos dice un carro, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un carro disponible, ¿no? Que un carro esté disponible cuando se le necesite. Esto hay dos opciones, ¿no? Digamos que esto era el carro número 1 y esto era el carro número 2. Aquí estamos diciendo que los dos están disponibles, ¿no? Es la única opción, porque si lo ponemos de al revés es lo mismo, ¿no? Si decimos que el primer segundo está disponible y el primero también es lo mismo, entonces por eso lo hemos puesto una vez nada más. Pero acá sí podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Primero decimos que el primer carro esté disponible, ¿no? Que esté disponible da 0,96, ¿no? Luego, y el segundo carro, entonces, como dice, solamente tiene que ver de que un carro esté disponible, entonces el segundo no tendría que estar disponible. 0,04. Esa es una opción. Digamos que esto era el primer carro y esto era el segundo carro. Puede pasar, ¿no? Entonces, si eso le agregamos la probabilidad de que ahora el primer carro sea el que no esté disponible y el segundo carro sí, esta es otra opción, ¿no? Entonces, eso tendrían que hacer para este ejercicio. Entonces, directamente lo podemos hacer 0,96 por 0,4, para no estar copiando lo mismo, directamente por 2, ¿no? Porque como están sumando el mismo. Eso me da 0,0768,
¿no? Entonces, esta sería la probabilidad de que un carro esté disponible, ¿no? Pero este no era un ejercicio de condicional. Así que ahora sí buscaremos uno que se trate del condicional, que creo que me he pasado, sí, me pasó mucho. Bueno, recuerdo que era la 62, así que ahora sí. A ver, veamos. Digamos, por acá debe haber alguno. En cuanto a la probabilidad de que se seleccione... a ver, creo que... Sí, este yo creo que es más. Vamos a copiar el 2.90. Como tiene dos partes. A ver, un momento. Ahora sí. Sí, creo que este es más. Nos vamos a entender un poco mejor. Un poco más acá. Ya. Necesitamos esa parte del ejercicio y esta de acá, ¿no? Que, a ver. Ya, ahora sí. Un momento, ahora les muestro. Ya, esto lo podemos recortar. No estoy compartiendo, ¿no? Un momento. Ahora sí. Tenemos este, ¿no? A ver. Está muy grande. Dice, la contaminación de los ríos de Estados Unidos ha sido un problema por muchos años. Considere los siguientes eventos, ¿no? Primero tenemos el evento A, el río está contaminado. El evento B, al probar una muestra de agua se detecta contaminación. Y el evento C, se permite pescar, ¿no? Suponga que la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de B dado A 0,75, la probabilidad de B dado A complemento es 0,20, la probabilidad de C dado A complemento, de C dado A intersección B es 0,20, la probabilidad de C dado A complemento intersección B es 0,15, probabilidad de C dado A complemento, entonces esto yo creo que convendría anotarlo. O, a ver, vamos a ir paso a paso, ¿no? Este sí es bastante largo. Primero sabemos que la probabilidad de A, vamos a anotarlo así, la probabilidad de A es 0,3, ¿no? Es 0,3, ¿no? Luego te dice la probabilidad de B dado A, probabilidad de B dado A, eso te dice que es 0,75, ¿no? Luego te dice, esto es como un poco más de álgebra, ¿ya? La probabilidad de B complemento, que lo voy a poner, no, perdón, de B, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Primero te dice de B dado A complemento, ¿no? Entonces, AC le voy a llamar, en vez de A complemento, en vez de ese guión. ¿Eso cuánto era? 0,20, ¿no? 0,20. Esto ya es como más o menos álgebra, ya, esta parte. Ya hemos puesto, ahora faltaría de C, la probabilidad de C, dado, ahora sí nos dice A intersección B. A intersección B. Eso nos dice que vale 0,20. 0,20, ¿no? Otro más. La probabilidad de C dado A complemento intersección B, ¿no? Entonces, A complemento intersección, en este caso B. Eso nos va a dar igual a 0,15, ¿no? 0,15. Y luego nos dice la probabilidad de C dado A intersección B complemento, entonces lo mismo, ¿no? Probabilidad de, que no le he puesto la P, probabilidad de C dado, ahora lo contrario, ¿no? A intersección B complemento, entonces B complemento, y eso nos daba igual a 0,80
0,8, ¿no? 0,80. Ahora nos decía la probabilidad de C dado A complemento, B complemento, ¿no? Entonces, la probabilidad de C dado A complemento, ¿no? A complemento, intersección, C complemento, ¿no? Intersección, no, perdón, B complemento. Y eso era igual a 0,90, ¿no? 0,90. Ya, entonces nos pide calcular ciertas probabilidades, ¿no? Entonces, podemos ir calculándolo, ¿no? La probabilidad de A la tenemos como dato base, ¿no? La probabilidad de B la podemos calcular. De aquí, ¿no? A ver, recuerdan que esto lo podemos escribir, podemos escribir su fórmula, ¿no? La probabilidad de B dado A, ¿no? Si recuerdan la fórmula, eso va a ser la probabilidad de A intersección B, ¿no es cierto? De A intersección B, ¿no? Dividido entre la probabilidad de A. La probabilidad de A ya la conocemos, ¿no? Entonces, si ya la conocemos, bueno, si quieren, bueno, esa sería, ¿no? Su fórmula. Entonces, la probabilidad de A dado B no la conocemos, ¿no? De A dado B no la conocemos, pero sí la probabilidad de A, que era 0,30, ¿no? Entonces, supuestamente, si yo hago esta división, me tiene que dar 0,75, ¿no? Entonces, si quieren, lo podemos poner aparte y en otro color para que no nos confundamos. Entonces, podemos calcular que la probabilidad de A intersección B, ¿no? O sea, despejando digamos que esta es nuestra ecuación, ¿no? Entonces aquí despejamos probabilidad de A intersección B. Entonces, esto va a pasar a este lado a multiplicar, ¿no? Entonces sería 0,75 multiplicado por 0,30, ¿no? Entonces, 0,75 por 0,30, eso me da 0,225, ¿no? Entonces ya tenemos este dato. De aquí ya hemos obtenido este y ya no podemos obtener más, porque era la única incógnita que quedaba, ¿no? De aquí lo mismo, ¿no? De aquí sabemos que la probabilidad de B dado A, complemento, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una fracción. Aquí va a estar la probabilidad de B, intersección, ¿no? A complemento. Recuerden que en la parte de arriba siempre va a ir la intersección. A complemento dividido entre la probabilidad del segundo evento, ¿no? Que sería a complemento directamente. Bueno, probabilidad que no le he puesto, ahora la ponemos. Probabilidad de, ahora sí, de a complemento, ¿no? Esto no tenemos ni este dato, ¿no? Porque no hay, y tampoco de este, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí todo de momento. De este otro, la probabilidad de C, dado, y nos queda 10 minutos. La probabilidad de C dado a intersección B, ¿no? Entonces la parte de arriba va a ir todo, ¿no? Aquí va a estar, ay, perdón. Aquí va a estar la intersección, ¿no? Entonces aquí va a ser la probabilidad de C, ¿no? Intersección A, intersección B, ¿no? Haciendo la fórmula. Y aquí va a estar la probabilidad de A, intersección B, ¿no? Recuerden, siguiendo la fórmula. Y esta sí lo conocemos, ¿no? Esto sabemos que va a ser 0,25, ¿no? Entonces lo podemos ir anotando, ¿no? Entonces, si quieren, esto lo voy a ordenar, ¿ya? Porque en sí han debido ver en las propiedades que esto daba igual el orden en el que lo tengamos, ¿no? Entonces, lo vamos a ordenar. Va a intersección B. Uy. Bueno, si queda así mismo. A intersección B, intersección C. Es lo mismo, ¿no? Esto. Y aquí a intersección B ya lo tenemos. Sabemos que es 0,225, ¿no? Entonces, de aquí ya vamos a hacer... Ay, perdón. Ahora sí. De aquí, ¿no? Ahora sí lo podemos, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hallar aquí? Aquí podemos hallar, que no le cambié el color. Ahora sí. Aquí podemos decir que la probabilidad de A intersección B, intersección C, ¿no? Despejando ya de esta ecuación, ¿no? De esta parte de acá, sería 0,20, lo voy a hacer directamente para no tardar mucho, por 0,20,
225. Y eso me da, ahora lo anotamos, 0,045, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el A, nos pedía esto, ¿no? Probabilidad de A, intersección B, intersección C, entonces ya la respuesta sería esta parte, ¿no? Si quieren, le ponemos en negrita para que no, está en negrita. No, le voy a poner A directamente, que esta es la respuesta del A, ¿no? Aquí todavía no podemos hacer nada, aquí digamos, ¿no? Aquí nos dice la probabilidad de C intersección A complemento, B complemento, ¿no? Entonces, si quieren, arriba va a estar la intersección de todo, ¿no? Entonces va a ser la probabilidad de C intersección A complemento, ¿no? Entonces, como es A complemento, esto todavía no, tampoco lo conocemos, ¿no? Intersección B, ¿no? Abajo va a estar la probabilidad de esto, ¿no? La probabilidad de A complemento. A ver si me deja, ahora sí. De A complemento intersección B, ¿no? De aquí no tenemos ningún dato todavía, ¿no? No hay nada todavía. Y ahora que lo pienso, sí, aquí sí tenemos un dato. Si la probabilidad de A era 0,30, la probabilidad de A complemento, recuerden que cuando tenemos complemento de algo, simplemente es 1 menos la probabilidad de ese mismo elemento, ¿no? Entonces, para no estar tardando mucho, esto lo copiamos. La probabilidad de A, si la probabilidad de A era 0,30, la probabilidad de A complemento va a ser el complemento para llegar a 1, ¿no? Lo que nos queda para llegar a 1 es 0,70, ¿no? Eso nos faltó. Entonces aquí ya podemos calcular otra probabilidad. Entonces ahora vamos a saber que la probabilidad, en este caso, de B e intersección, que no está en la intersección entre A complemento, ¿no? Esto nos va a dar igual a, sería 0,70 por 0,20, que eso nos da 0,14, ¿no? Entonces, esto es como tienen que aplicar todas las propiedades que tenemos, ¿no? Esto también, recuerden que aquí, por ejemplo, tenemos de B intersección A complemento, entonces recuerden que si esto lo invertimos, como está acá, ¿no? Probabilidad de A complemento intersección B, es lo mismo, ¿ya? O sea, no va a afectar que hayamos cambiado el orden en este caso, entonces esto también ya lo conocemos, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, vamos a estar copiando, esto lo copiamos tal y como está, ¿no? Entonces, este dato también lo conocemos, que es 0,14, ¿no? 0,14. Entonces, esto es como aplicar todas las propiedades que han visto en los axiomas o en las propiedades de las probabilidades, ¿no? Entonces, ahora seguimos. Entonces, ya tenemos aquí otro dato, ¿no? La probabilidad, en este caso, de todo esto, que lo voy a copiar directamente, ¿no? Y para que esté en azul, lo cambiamos, ¿no? Entonces, la probabilidad de todo esto va a ser igual a, ¿no? A 0,14 por 0,15. Eso me da 0,021, ¿no? Ya tenemos de acá lo que podríamos haber obtenido. Ahora acá, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Esto va a ser, uy. ¿Qué he hecho? No me acuerdo. Ah, ya teníamos este dato, ¿no? Sí, el otro se ha bajado. Ya, aquí lo mismo, ¿no? Probabilidad de C dado A complemento, A intersección B complemento, ¿no? Entonces, la probabilidad de... Aquí estaría, ¿no? La probabilidad de C intersección A intersección B complemento, ¿no? B complemento. Y abajo estaría la probabilidad de A intersección, ahora sí, A intersección B complemento. Entonces acá, intersección B complemento, ¿no? De aquí conocemos algo, la verdad, no. Todavía no conocemos nada. Entonces de momento lo dejamos, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Podemos sacar esto, ¿no? Entonces aquí arriba estaría la probabilidad, ¿no? Siguiendo el orden, sería C, intersección
A complemento, intersección B complemento, ¿no? Okay. No lo he anotado, ahora sí. B complemento, ¿no? Y abajo la probabilidad de A complemento, B complemento, ¿no? Abajo, perdón, ya estaba. Probabilidad de A complemento, intersección B complemento, ¿no? Que lo voy a anotar ahora. B complemento y, perdón, A complemento, ¿no? De aquí no conocemos nada todavía, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Ya, esto lo vamos a hacer. Recuerdan esta parte, ¿no? Recuerdan que aquí, por ejemplo, tenemos la probabilidad de A intersección B, ¿no? ¿Ve? Si aquí estuviese un complemento, ¿no? Si aquí estuviese una C, por propiedades, esa C podía entrar dentro de cada uno de ambos, ¿no ve? Entonces es lo mismo que podemos hacer acá. Si teníamos que la probabilidad de A intersección B era 0,025, es lo mismo que si esto lo pudiésemos escribir de esa forma que les decía. Ay, perdón. No sé qué, ahora sí. Entonces, si eso lo podemos escribir de esa forma, entonces, esto sí, aún no lo conocemos, ¿no? Esta parte, y se dan cuenta, entonces, aquí ya tendríamos la probabilidad de A complemento, C complemento, ¿no? Así que lo voy a anotar primero cómo sería, ¿no? Todo esto puede salir afuera, ¿no? Y si hacemos ese complemento, ¿no? Es lo mismo, es por propiedades, ¿no ve? Es lo que estoy poniendo aquí que lo que estoy poniendo acá. Por propiedades es lo mismo. Entonces, si esto era 0,225, ¿no? Entonces 1 menos 0,225, eso nos da 0,775. ¿No? Entonces ya tenemos este otro dato, ¿no? Entonces ya para terminar, todo este otro dato entonces va a ser igual a, lo pondremos en azul, ¿no? Esto va a ser igual a, perdón, esto va a ser igual a 0,90 por 0,90 por lo anterior directamente. 0,90 por lo anterior. 0,6975. Ya, y eso sería ya. Y entonces ya, ustedes ven lo que les está pidiendo. Ya, quedaremos aquí porque queda un minuto y se va a cortar ya. Entonces, si tienen cualquier duda para antes del examen, y recuerden que la práctica también es para el día viernes. ¿Ya? Nos veríamos el día jueves.